Bien, el último domingo que me tocó a mí terminamos con las profecías de la vida y ministerio del Mesías. Hoy vamos a empezar las profecías de la muerte y sufrimiento de Jesús. Vamos a ir entonces al Salmo 22. Este es el Salmo que vamos a ver hoy. El Salmo 22 fue un salmo escrito por el rey David aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Es uno de los pasajes más impactantes del Antiguo Testamento en cuanto a la pasión y crucifixión del Mesías, sobre todo porque, aunque fue escrito siglos antes de que existiera la crucifixión como un método de ejecución, aún así describe con detalle increíble el sufrimiento que Jesús iba a experimentar en la cruz. El primer versículo dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras son exactamente las que Jesús gritó en la cruz, que podemos corroborar en Mateo capítulo 26, versículo 27, Mateo capítulo 27, versículo 46, y en Marcos también, el libro de Marcos capítulo 15, versículo 34. Estas palabras nos revelan la profunda angustia espiritual del Mesías, que sufrió ahí en la cruz, al cargar sobre sí el pecado del mundo, el pecado de todos, y experimentar la separación del Padre también. Este no es un lamento simple, sino una expresión profética del abandono que el Hijo de Dios sufrió en lugar del pecador. En los versículos 6 al 18, este salmo menciona varios aspectos que literalmente fueron cumplidos en la pasión de Cristo. En los versículos 7 y 8, que dicen así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto fue cumplido en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 39 al 43, en donde se nos cuenta cómo los líderes se burlaban de Jesús mientras estaba en la cruz. Los siguientes versículos serían del 14 al 15, que dice así: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo esto, estos versículos reflejan el sufrimiento físico extremo, la deshidratación y la debilidad total de aquel momento. En el versículo 16 dice así: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esta es una clara referencia a la crucifixión, ¿no? Por la parte donde dice: horadaron mis manos y mis pies, que obviamente se dijo antes de que existiera como método de ejecución, como hemos dicho antes, lo cual es lo que lo hace increíble también. En hebreo esto último es, y lo digo porque creaba bastante controversia, literalmente horadaron mis manos y mis pies es Ka'ari Yadai Berreglai, que significa literalmente como un león mis manos y mis pies. ¿Y por qué ha causado controversia? ¿No? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Así leído. Sin embargo, en los rollos del Mar Muerto, que fueron datados en el siglo I antes de Cristo y en la Septuaginta, en el siglo III antes de Cristo, ahí escribían los judíos antes de Cristo, de aquella época, y ellos lo traducían como horadaron. Por lo tanto, eso, traspasaron, horadaron. Ahí ya dejaban claro cómo lo interpretaban ellos y cómo lo interpretaban. Y luego los versículos 17 y 18, que dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto también fue cumplido en el libro de Juan,
capítulo 19, versículos 23 y 24, cuando los soldados echaron suertes por el manto de Jesús. Estos versículos muestran que la crucifixión de Jesús no fue un accidente. No fue un accidente de que no se dieron cuenta, sino que fue el cumplimiento exacto del plan redentor de Dios, que ya fue anunciado anteriormente con precisión. Aunque este salmo empieza con dolor, termina con victoria. Y lo vemos en el versículo 27, que dice así: se acordarán y se volverán a Jehová a todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Después del sufrimiento viene la proclamación del Evangelio, como vemos aquí. La muerte del Mesías no termina en derrota, sino en resurrección y en la salvación de las naciones. La cruz no fue una sorpresa para Dios. Tampoco fue un invento del Nuevo Testamento. 1000 años antes, el Espíritu Santo ya había revelado, como hemos visto, a través de David, el sufrimiento, la humillación y la victoria del Mesías. El Salmo 22 nos lleva al corazón del Calvario. Cuando Jesús clamó: ¿por qué me has desamparado?, estaba tomando nuestro lugar entonces. Él fue separado del Padre para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. El justo sufrió como culpable para que los culpables fuéramos hechos justos. Cada parte del sufrimiento que tuvo Jesús estaba ya escrita. Sus manos traspasadas, su sed, su humillación, sus ropas repartidas. Esto nos muestra que la Biblia es confiable y que Cristo es verdaderamente el Mesías prometido, porque todo lo que se había cumplido anteriormente se terminó cumpliendo. No estamos siguiendo un mito, sino la verdad eterna revelada por Dios mismo. El Salmo, como vemos, no termina en la tumba. Jesús no solamente murió y ya está, sino que resucitó y ahora reina. La segunda parte del Salmo 22 habla de una proclamación universal, donde todos los pueblos adorarán al Señor. Si hoy recibes el mensaje de la cruz, tú también puedes ser parte de esa victoria. No importa tu pecado, no importa tu dolor, no importa tu pasado. Jesús ya pagó el precio. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por su sacrificio en la cruz. Te damos gracias por tu sacrificio, Señor, que fue anunciado mucho antes de que sucediera. Gracias porque tú tomaste nuestro lugar, Señor. Sufriste por nuestros pecados y cumpliste cada palabra escrita sobre ti. Hoy te confesamos como nuestro Salvador, Señor. Te adoramos por tu amor incondicional, tu obediencia perfecta y tu victoria eterna. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir cada día a la luz del sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Y que nunca olvidemos que fuimos comprados con tu sangre preciosa. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ¿no? Y la semana pasada aprendimos algunos datos nuevos del personaje de Gedeón, de este personaje en cual nos estamos centrando, ¿no? Y vamos a abrir el libro de los Jueces en el capítulo 6, lo tenemos ahí abierto, y recordamos que Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Una de las tribus de Israel, cuyo patriarca se llamó Manasés. Manasés, a su vez, fue hijo de José, el que estuvo en Egipto, ¿verdad? El que le interpretó los sueños al faraón, y a su vez José era hijo de Jacob, ¿vale? Entonces, José se constituye prácticamente pues una de las 12 tribus de Israel, aunque no se cuenta José, sino que se cuentan sus dos hijos, Manasés y Efraín. Eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Manasés se constituye patriarca de la tribu de Israel. Israel estaba dividida, ya lo sabemos, en 12 tribus. Manasés, una de ellas, y Gedeón, que era el personaje que nos ocupa, pertenecía a la tribu de Manasés, ¿no? Y aprendimos que Gedeón, cuando el ángel habla con Gedeón,
el ángel de Dios, el ángel del Señor, aprendimos no solamente que pertenecía a la tribu de Manasés, sino que pertenecía el clan al cual las tribus estaban divididas en clanes o en familias de miles, y el clan de Manasés era el más pobre, o era uno de los más pobres. Y aparte, el clan de Gedeón. Y aparte Gedeón, dice la palabra que era el más joven, ¿no? Estuvimos hablando también de que podía estar hablando de edad o podría estar hablando de habilidades, o era pues el menos indicado desde el punto de vista humano para llevar adelante la empresa que el Señor le estaba encomendando en ese momento, ¿no? Si nos basamos en el relato bíblico que leímos la semana pasada, todo parece indicar que quien se presenta delante de Gedeón, que ya hablamos que no era un ángel al uso, no era el angelito tipo Gabriel o Miguel que todos conocemos, sino que estábamos hablando y explicamos lo que era una teofanía o una cristofanía, que era realmente el Señor tomando forma de hombre que se presentó delante de Gedeón. Le encomienda una misión, y la misión era la de liberar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Los madianitas eran un pueblo que estaban asediando a Israel, y recordemos que Israel se había ido a vivir a las cuevas, a las cavernas. Lo hemos estudiado en los 3 domingos que pasamos. Pero Gedeón se siente de alguna manera abrumado por esa encomienda, por esa misión. Imagínate ser el más pobre de un clan de la familia, pues el menor, probablemente el más pequeño, el menos preparado, el que tenía menos habilidades, y se le aparece el ángel del Señor y le dice: tú vas a liberar al pueblo de Israel y yo voy a estar contigo de la mano de los madianitas. Entonces Gedeón pues se siente un poquito pues abrumado por toda esa por la envergadura de la misión que le estaba siendo encomendada, ¿no? Y se quiere asegurar. Dije, yo quiero estar seguro de que es precisamente Dios el que me está hablando, y también quiero estar seguro que Dios me está enviando a hacer esto, porque es una empresa realmente importante y realmente difícil, ¿no? Y le ruega al enviado del Señor que no se vaya. Allí nos quedamos la semana pasada. El ángel de Dios estaba debajo del arbolito, debajo de la encina, de ese árbol de bellota, del cual también hemos hablado, y le dice que no se vaya, que lo espere, que él va a ir a preparar una ofrenda y la va a traer a donde está él. Y Dios le responde: anda, que yo te espero, ¿no? Y hablamos que Gedeón fue el hombre que dejó esperando a Dios, ¿no? Y dejó esperando a Dios ahí debajo de un arbolito, ¿no? Entonces Gedeón, dice la palabra, que va a su casa y prepara pues la ofrenda. Jueces capítulo 6 versículo 19, ahí nos quedamos la semana pasada. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Aquí vemos a un Gedeón que dedicó tiempo para preparar una ofrenda para el visitante, para la persona que había venido a visitarlo, ¿no? De la manera en que se narra el versículo, todo parece indicar que Gedeón regresa a su casa, probablemente a la cueva donde estaba viviendo, porque se habían ido a vivir a cuevas, lo vimos el primer domingo, y prepara, dice la palabra, que prepara un cabrito. Aquí vemos que Gedeón es espléndido en cuanto a la ofrenda, ¿no? Había solamente una sola persona que en teoría pues iba a comer, y Gedeón le prepara todo un cabrito. Dice la palabra que coge un efa de harina, que son aproximadamente unos 15 kilos de harina. Imagínate, preparar panes sin levadura de 15 kilos de harina, ¿no? Era harina como una cantidad de pan como para parar un tren, ¿no? Impresionante, ¿no? Porque yo creo que Gedeón conocía la importancia de la persona que le estaba hablando. Él no estaba todavía 100% seguro de que ese era Dios el que le estaba hablando, pero sabía que era una persona especial y conocía la importancia de la persona que le estaba hablando, ¿no? Tenía todavía algunos problemas para asimilar la naturaleza de ese ser que le estaba encomendando esa misión, que estaba allí debajo de ese árbol, ¿no? Y recordemos también una cosa: Gedeón conocía a Dios
y las proezas, los milagros, las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel por anécdotas, por lo que le habían comentado sus padres y sus abuelos. Él no se movía en un contexto del pueblo de Israel en donde servían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No existía el templo, no existía el sacrificio todavía, no existía todavía una espiritualidad, un culto, una liturgia propiamente de Israel al pueblo, porque Israel, lo vimos la primera semana, se había dedicado a adorar a los dioses que estaban en la tierra donde ellos habían llegado. A raíz de ese pecado, Dios los había entregado en manos del pueblo de los madianitas, y los madianitas venían, le robaban las cosas, le robaban los alimentos y tal, y eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, Gedeón no estaba familiarizado con esa parte espiritual, ¿no? con ese culto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él estaba probablemente más familiarizado con las prácticas paganas y cultos a los dioses de esas tierras. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura. Allí vino Gedeón, trajo el canastillo con toda la carne del cabrito, trajo una olla con todo el caldo que había sacado del estofado, la cantidad de panes que había traído, ¿no?, sin levadura, que había preparado del efa de harina, y el ángel le dice eso: toma los panes y ponlos sobre esta peña. Pues había una piedra allí, y vierte el caldo, es decir, derrama todo el caldo sobre la carne y sobre los panes, ¿no? Y él lo hizo así. O sea, se mojó bien, toda la carne se mojó y se mojaron los panes, y quedó, pues, tal vez no tan apetitoso, pero quedó bien jugosito, ¿no? Y él lo hizo así. Dice el versículo 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, tenía allí un palo en su mano, que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pues el ángel le dice: pon toda la ofrenda que tú has traído, la carne, los panes, los mojas, y así. Y Gedeón obedeció. Y dice la palabra que subió un fuego de la peña, como si se hubiese incendiado cuando tocó con el báculo, y se consumió todo lo que era la ofrenda que había traído Gedeón. Y en ese momento el ángel desaparece. La Biblia nos dice que simplemente Gedeón perdió al ángel de vista, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer varias lecturas, queridos hermanos, de este episodio, ¿no?, que es bastante curioso, ¿no? Imagínate traerle con esa alegría Gedeón, pues, la ofrenda. Le trajo comida porque Gedeón esperaba que el ángel comiera, que la persona que estaba allí debajo del árbol, pues, se diera un banquete, ¿no? Seguramente, pues, se dedicó a que el cabrito le quedara bien rico, con especias y toda la cosa, eso, los panes redonditos para que le gustara, el caldo bien nutritivo, y llega el ángel y le dice: ponlo allí, y lo quema. Y el ángel desaparece de la vista. Entonces, aunque sea un poco curioso el episodio, yo creo que le podemos por lo menos dar un par de lecturas. La primera lectura que yo le encuentro aquí es que evidencia que Dios cumple lo que promete. ¿Qué le había prometido Dios a Gedeón? Que lo esperaría. Y Gedeón se dio su postín y preparó cabritos, preparó panes, los cocinó, preparó el caldo, y cuando regresó, Dios todavía le estaba esperando, ¿no? Lo esperó a su regreso. El Señor prometió que estaría a su lado en todo momento, y dice la palabra que se quedó esperándolo hasta que Él regresara. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Que el Señor, cuando promete que estará con nosotros, porque la promesa de Gedeón es que él iba a ir a hacer esa liberación del pueblo, pero porque Dios iba a estar con él, ¿no? Y Gedeón, pues, decide ir a preparar una ofrenda, y con todo, como Dios ya le había prometido estar con él, le dice: tranquilo, anda, que yo te espero. Y una de las cosas hermosas que yo veo en este pasaje es que el Señor esperó
a Gedeón, ¿no? Y eso lo conversamos bastante la semana pasada, ¿no? Que él cumple lo que promete. Y la segunda cosa que creo yo que nos transmite este versículo es que el Señor, aunque Gedeón le dijo que iba a buscar una ofrenda para traérsela, el Señor no estaba esperando la ofrenda de Gedeón. El Señor lo que se quedó esperando fue a Gedeón, a la persona, ¿no? El Señor no estaba esperando la ofrenda, porque apenas llegó, Él no se puso a comer. Mira qué rico el cabrito, mira qué ricas las tortas de harina. No. El Señor le dijo, y que seguramente estaba todo buenísimo, pero sino que quemó la ofrenda que había traído Gedeón, ¿no? Yo creo que con esta acción el Señor no le estaba transmitiendo a Gedeón que le estaba despreciando su ofrenda. Al contrario, el Señor trató la ofrenda como normalmente se suelen tratar las ofrendas que se quemaban de arriba de un altar. Tal vez no todas, se quemaba la grosura y la parte más con más grasa y que se quemaba pues mucho más rápido. Había otras partes del sacrificio que se comía, pues obviamente, pero el Señor trata a esto como una ofrenda, ¿no? Sobre el altar hecho de piedra, ¿no? Quemando parte del ofrecido. Pero el ángel no fue que le dijo, tíralo a la basura. No me interesa tu ofrenda, sino que otra cosa que le estaba transmitiendo el ángel es que no era un hombre, que no era sencillamente como cualquier hombre que estaba esperando su ofrenda para comérsela. Le estaba diciendo, yo no necesito que tú me traigas a mí de comer. Él agradeció la ofrenda seguramente, pero él no estaba esperando la ofrenda que le traía Gedeón. Él lo estaba esperando a él, porque le había prometido que estaría con él en la empresa que le estaba enviando. Nosotros podemos ofrecerles muchas cosas a Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos talento, tenemos dones, tenemos cosas que le podemos dar al Señor. Y nosotros, pues tal vez tenemos talento, podemos darle nuestros recursos, nuestro dinero, podemos hacer ofrendas, podemos hacer diezmos, pero nada de eso, queridos hermanos, nada de eso es relevante para Él, porque Él no necesita nada de eso. Él no necesita de nuestras ofrendas, no necesita de nuestro dinero, no necesita de nuestros talentos, no necesita de nuestras habilidades, no lo está esperando. Él nos espera a nosotros. A nosotros, hermano, nos recibe a nosotros, nos anhela a nosotros. Cuando el rey Saúl, en 1 de Samuel, capítulo 15, se estaba justificando delante de Dios porque hubo una guerra y Dios le dijo que no tenía que tomar nada del pueblo enemigo, y el pueblo pues cogió cosas que no tenía que coger, e hicieron pues ofrendas y todas las cosas. El rey Saúl, ¿qué le dijo a Dios? Le dijo, pero Señor, sí, hemos cogido cosas que no teníamos que coger, pero fue para darte ofrendas a ti y para quemarte cabritos y toros y tal. Y el profeta Samuel le dice unas palabras contundentes a Saúl. 1 de Samuel capítulo 15, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, si ponemos en una balanza delante de Dios la obediencia y los sacrificios, obviamente pesa mucho más la obediencia que los sacrificios. Y el ser humano se suele centrar muchísimo, queridos hermanos, en lo que tiene y en lo que puede ofrecer, ¿no? Nosotros solemos emitir juicios de valor a las personas por lo que tienen o por lo que son capaces de hacer. Cuando una persona tiene muchas habilidades, cuando es bueno para algo, cuando sobresale de alguna manera, o cuando tiene muchos recursos, si tiene mucho dinero y si tiene, no lo sé, un talento muy, muy especial, para nosotros eso destaca. Es de, wow,
¿Cuánto tiene para dar esta persona? ¿Quién fuera como esta persona? ¿O quién tuviese, qué sé yo, esa belleza o esa cantidad de dinero o este talento para tocar el violín o el piano? Qué sé yo, tantas cosas que solemos admirar de otras personas. Y emitimos normalmente los seres humanos juicios de valor por eso que vemos delante en la vida de otras personas, ¿no? Y eso está muy bien. Nosotros como creyentes podemos dar ofrendas, podemos ayudar económicamente a la iglesia, podemos bendecir con nuestros talentos. Hay personas que escriben libros maravillosos porque tienen ese don para escribir. Hay personas que cantan maravillosamente bien, que tienen dones para la música. Hay predicadores que son maravillosos, que son buenos oradores, que tienen una oratoria fabulosa, ¿no? Y dan esas cosas, ¿no? Como ofrenda a Dios. Y son cosas muy hermosas y son cosas bonitas. Y ciertamente pues hay una bendición allí. Dios la recibe con agrado cuando se hace todo eso de corazón, ¿no? Pero el Señor no murió ni por los recursos, ni por las cuentas bancarias, ni por los dones, ni por los talentos. Murió por ti y murió por mí, murió por nosotros. Al Señor le interesamos nosotros, amén. Cuando Caín y Abel ofrecieron la ofrenda, conocéis la historia, ¿verdad? Caín y Abel, pues después de la caída, los hijos de Adán y Eva, dice la palabra que ofrecen una ofrenda a Dios. Dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda. Dios miró, primero, si lees el libro del Génesis, dice, Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Después dice que no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Primero, él mira a la persona. La ofrenda siempre es secundaria. Nosotros siempre, si leemos eso, se nos va a la mente y pensando, bueno, algo tenía la ofrenda de Caín, o algo tenía de bueno la ofrenda de Abel, porque vemos primero eso que se está ofreciendo, lo que tenemos para ofrecer. Pero el Señor siempre mira el corazón, el Señor siempre nos mira a nosotros. Lo primero es la persona, lo segundo es la ofrenda. Dios siempre nos mira primero a nosotros, nos busca primero a nosotros, nos espera primero a nosotros, como el ángel esperó a Gedeón. Y con esta señal, Gedeón entendió que no estaba hablando con un simple ángel. Allí como que le hizo clic algo. Y él sabía que ese ser que estaba allí debajo del árbol, algo tenía en especial, porque le preparó una buena ofrenda. Pero cuando eso ocurre, a Gedeón le hace clic algo, lo podemos leer en el versículo 22. Entonces Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, allí como que cayó, estaba diciendo, este no es cualquier persona. Dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Versículo 24, y edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aquí ocurre una dinámica un poco curiosa. Gedeón está hablando con el ángel del Señor, que ya hablamos que era Dios, ¿no? Y el ángel pues desaparece y Gedeón sigue hablando pues con el Señor. Aquí no sabemos muy bien cómo ocurre eso, ¿no? Si él escucha una voz audible o si él pues ve a otra persona o algo, no lo sabemos porque la Biblia no nos lo describe. Sí que describe que Gedeón está hablando con el Señor, ¿no? Sigue en comunicación con Dios. Y aunque Gedeón dice o vuelve a llamar a ese ser que le apareció, el ángel de Jehová, ya hablamos que se trataba de una teofanía, ¿no? De la aparición de Dios, quien en realidad estaba allí presente era Dios mismo, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales nosotros podemos afirmar esto es que Gedeón se da cuenta de que él ha visto a Dios y teme por su vida, porque la Biblia es clara cuando dice que nadie puede ver a Dios y seguir con vida, que el que ve a Dios morirá. Entonces Gedeón se da cuenta que él ha visto a Dios y dice, listo, hasta aquí llegué yo voy a morir, porque mis ojos han visto al ángel de Dios, a Dios mismo, ¿no? Y él teme
a la muerte, ¿no? Nosotros no tenemos evidencia bíblica, ni cultural, ni histórica, hasta donde yo sé, ¿no?, que existe una sentencia de muerte por ver a un ángel, como a Miguel o cualquier otro ángel que nosotros veamos, o Gabriel, ¿no?, mismo, ¿no? Tenemos personajes bíblicos a quienes se les han aparecido ángeles, ¿no?, como María mismo, ¿no? La Virgen María, pues, tuvo la visitación de un ángel, ¿no? Y ella no se murió por ver al ángel, porque no tiene no es la misma persona, el ángel de Jehová, de quien está hablando aquí el libro de los Jueces, que cualquier ángel que es enviado de Dios. Pero ver a Dios cara a cara sí que implicaba la muerte, pero el Señor le dice algo curioso a Gedeón. Dios mismo le dice: tranquilízate, haya paz, que no vas a morir. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Cuando escucha esas palabras, dice la Biblia que Gedeón edifica un altar y llamó a ese altar Dios es paz. Lo dice en hebreo, Jehová Salom, que significa Dios es paz. ¿Y qué significa levantar o edificar un altar? Hermanos, los altares eran construcciones normalmente de piedra, ¿no?, que se hacían pues como un montículo, un lugar un poco alto, y le dejaban una especie de meseta, una mesita así, ¿no?, porque normalmente en los altares se ofrecía sacrificio, y normalmente eran sacrificios de animales. Pero no solamente en la Biblia tenemos referencia de altares sacrificiales, de altares en donde se ofrecía sacrificio. También tenemos referencia de altares de tipo conmemorativos o recordatorios, ¿no?, para recordar alguna proeza divina, alguna victoria, algún milagro o alguna experiencia con Dios. Esto es precisamente lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón no construyó un altar para hacer un sacrificio allí, sino que construyó un altar para recordar o para conmemorar que Dios le había dicho que él tendría paz, que Dios sería su paz, que él no iba a morir por haber visto a Dios. Y no solamente que sería Dios la paz de Gedeón, sino que significaría que Gedeón iba a traer paz para el pueblo de Israel. Recordemos que estaban en un periodo muy complicado por el pueblo madianita. Y Gedeón no era precisamente un hombre espiritual. Recordemos que probablemente la única experiencia que tenía Gedeón en cuanto a asuntos religiosos la tenía con dioses paganos, ¿no? Que Israel había adoptado todos esos cultos de dioses paganos de la nación en donde ellos habían llegado, ¿no? Pero Gedeón recibió una palabra de parte de Dios y Gedeón la hizo suya, ¿no? Era la promesa que Gedeón necesitaba en ese momento. Tuvo tanto temor por haber visto a Dios que dijo: yo aquí me muero. Pero Dios le dice: tranquilo, no te vas a morir. Ten paz, ten sosiego. Nada malo te va a pasar. Entonces Gedeón, para recordar eso, para conmemorarlo, pues hizo ese altar. Al darse cuenta de que estaba hablando cara a cara con Dios mismo, sabía que estaba sentenciado a muerte. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero Dios le dice: no tengas temor, Gedeón, ten paz, ¿no? Ten tranquilidad. Y Gedeón tuvo esa certeza de que no iba a morir. Y Gedeón reconfortaron tanto la vida de Gedeón, esas palabras que Dios les dijo, que levantó pues allí un monumento conmemorativo de tipo altar, como garantía de esa promesa divina. Cada vez que hubiese desesperanza en la vida de Gedeón, cada vez que hubiese falta de fe en la vida de Gedeón, que hubiese inquietud por algo que le iba a ocurrir, yo estoy seguro que lo que tenía que hacer Gedeón es levantar la cabeza, sacar la cabeza por la ventana y ver el altar que él había construido, que significaba Dios es paz. Ahí está la paz de Dios, ahí está la promesa que él me dio. Dios es mi paz. No voy a tener temor a causa de las circunstancias. Cada vez que hubiesen problemas que amenazaran la vida de Gedeón, que amenazaran su paz, bastaba con voltear y ver ese altar y recordar que Dios le había dicho, Él era su paz, ¿no? Mirar en esa dirección. Ese altar representaba la promesa divina de que Dios era su paz. Y no solamente
funcionaba con Gedeón. Todas las veces que pasara cualquier persona cerca de ese altar, yo estoy seguro de que la curiosidad iba a surgir. Iba a decir, ¿por qué Gedeón levantó un altar allí? ¿Qué significa eso, no? Y eso daba pie a que Gedeón explicara, ese día a mí se me apareció un ángel, el ángel del Señor, y me dijo que Dios era paz. Eso es lo que significa eso. No solamente paz para mí, sino también paz para ti y para todo el pueblo de Israel. Y allí estaba ese altar que dice la palabra que cuando fue escrito este libro todavía existía ese altar que estaba allí. Toda persona que pasaba por allí iba a conocer el significado de ese altar. No sé si alguna vez has viajado y has ido a un sitio en donde has visto que es un monumento o alguna cosa rara que está... ¿Verdad que te pone... La primera cosa que tú quieres saber es para qué era eso, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué levantaron esa cosa allí? Pues allí estaba Gedeón, ¿no? Diciendo eso significa que Dios es nuestra paz, ¿no? Y el gran problema, queridos hermanos, del pueblo de Israel en ese momento, no era que Gedeón le había dicho al ángel del Señor cuando le preguntó, porque se recuerdan que Gedeón lo primero que hizo fue preguntarles, Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no podemos ver ese Dios poderoso que vio el pueblo hace muchos años atrás cuando tú nos sacaste de Egipto? ¿Qué pasa? A mí me contaron que tú abriste el mar en dos. A mí me contaron que el pueblo caminó 40 años y no se les gastó sus zapatos y su calzado. Eso es lo que a mí me dijeron. A mí me contaron que el patriarca Moisés le dio un golpe a la piedra y salió agua y todos bebieron. A mí me contaron que el pueblo pidió carne y tú le enviaste codornices para que comieran carne. A mí me contaron que tú hiciste este milagro. A mí me contaron que nosotros llegamos aquí y éramos un pueblucho, que no teníamos un ejército en forma, que teníamos piedras y ondas y cosas, y nos tuvimos que enfrentar con los ejércitos más grandes como los filisteos, y a mí me contaron que por tu mano nosotros vencimos a esos ejércitos. Eso es lo que a mí me contaron mis padres, mis abuelos, y lo que estudié en los libros de historia allí en el instituto, en el colegio. Eso es lo que a mí me dijeron. ¿Dónde está ese Dios? Eso fue lo primero. ¿Se recuerdan lo que le dijo Gedeón al ángel cuando había hablado? Pero el problema no era que Dios había dejado de ser ese Dios milagroso, ese Dios de proezas y ese Dios de milagro. El problema era que quien se había olvidado de Dios era el pueblo de Israel. Quien se había dedicado al pecado era el pueblo de Israel. El problema era el pueblo que se había olvidado de Dios, de esos portentos, de esos milagros y de esas obras maravillosas. Hermanos, no existían altares que recordaran esas proezas hermosas que Dios había hecho con el pueblo. ¿Sabes qué altares existían? Pues los altares de Baal, los altares de los otros dioses que vivían en esa región, que eran adorados por las personas de esa región. No habían altares que recordaran las obras maravillosas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso Gedeón dice, ¿dónde está ese Dios? Yo solamente sé lo anecdótico, sé lo que a mí me han contado. Claro, no había nada que les recordara las obras maravillosas de ese Dios, solamente historias, anécdotas, ¿no? Porque así somos nosotros los seres humanos, hermanos. Dios hace cosas por nosotros y al pasar el tiempo, inicialmente lo que nos parecía un milagro precioso se convierte en una anécdota, en un recuerdo, y poco a poco se termina olvidando. ¿Cuántas veces yo he vivido, no sé, personas que vienen a la iglesia o personas por las cuales oramos, por algo, por una respuesta, por un trabajo, por algo maravilloso? Dios responde, Dios obra, Dios hace un milagro y la persona con el tiempo, sí, se acuerda de eso, con el tiempo se vuelve anecdótico, sí, la vez que aquella,
pero con el tiempo se olvida y la persona se aparta del Señor, simplemente no mantiene una comunión con su Creador, se termina olvidando, ¿no? Y yo creo que probablemente es una de esas razones por las cuales hay personas que no vuelven a la iglesia, que dejan de tener comunión con el Señor, dejan de temer a Dios, dejan de servirle, porque se olvidan lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? No se han preocupado por levantar un altar donde puedan acudir cada día en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, ¿no? Yo no estoy hablando de coger un montón de piedras y ponerlo ahí en el salón de casa y mira, aquí está el altar. Obviamente, pues, no estoy hablando de eso. Me refiero a construir altares en nuestro interior, en nuestro corazón. Altares que nos permitan ir a Dios en oración cada día y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Recordar cada día que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Recordar cada día que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que el Señor de su puño y letra escribió nuestro nombre. Escribió Sandra, Andrés, Ketty, Alba. Eso es precioso. Recordarlo cada día, construir un altar donde podamos ir y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste este día. Gracias porque aquel día yo recibí la respuesta que tú estabas esperando. Gracias porque no importa que hayan pasado 15, 20, 30, 50 años. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste aquel día en la vida de mi familia, en la vida de mi hija, en la vida de mi esposo, de mi esposa, que tú hiciste esa obra. Gracias, Señor. Tenerlo presente cada día con altares en nuestro corazón. Recordar lo que éramos. Antes yo era esto y ahora tú me has salvado, Señor, y yo soy otra cosa. Tú me has multiplicado por -1. Si hacemos una metáfora matemática, y nos has volteado completamente, nos has hecho una nueva criatura. Recordar en ese momento en que nos sanó esa enfermedad, recordar ese momento en que respondió esa oración desesperada, recordar ese momento en que perdonó nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas y vivir en consecuencia. El salmista David, que José mencionaba al principio, en el Salmo 103, le dice al Señor, o se dice a sí mismo, porque se estaba hablando a sí mismo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y después dice, bendice, alma mía, a Jehová, y le dice a su alma, le habla a su alma, a su ser interior, y le dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides que, versículo 3, que Él es quien perdona todas tus iniquidades. No nos olvidemos, hermanos, cada día que Él es nuestro perdonador, todos los días de nuestra vida. Como nos vayamos olvidando, nos vamos a ir convirtiendo eso en una anécdota y poco a poco nos olvidamos. El salmista sabía que el ser humano es así, que se olvida de las cosas, que pierde el agradecimiento poco a poco con el tiempo y lo va dejando y se va alejando. Y el salmista decía, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, tenlos presente cada día. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No te vayas a olvidar de lo que Dios ha hecho en tu vida. No dejes de agradecer cada día por el perdón de tus pecados, por haber sanado tus dolencias, por haber rescatado tu vida del hueco, por haberte coronado de favores y de misericordias. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Construye un altar en tu corazón cada vez
que Dios haga algo precioso en tu vida y tenlo presente y mira ese altar y ve dónde está ese altar y glorifica al Señor por eso que Dios has hecho. Hermano, esos altares que construimos en nuestro corazón, cuando vamos a ellos todos los días en oración, en acción de gracias por lo que Dios ha hecho, por esos momentos puntuales y preciosos en donde Dios ha respondido oraciones, esos altares no se quedan en secreto. No se quedan en secreto, ¿sabes? Esos altares los ven las demás personas y tú vas a decir, ¿y cómo puede ver otra persona el altar que yo tengo en mi corazón? Que sí, de la misma manera que cualquier persona que pasaba por allí y veía el montón de piedras que había hecho Gedeón, y ese montón de piedras, ¿qué significa? Significa que Dios es paz, porque lo vivió Gedeón en sus propias carnes. Eso es lo que significa. De la misma manera que Gedeón había hecho eso, de la misma forma, cuando levantamos un altar en nuestra vida, 1, 2, 3, 100, 1000 altares, esos altares, querido hermano, se ven, se notan, se ven. De verdad te lo digo, cuando un creyente que sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, las demás personas ven cómo este creyente vive en paz, vive en tranquilidad, vive demostrando su vida de que Dios tiene el control de todas las cosas. Las demás personas ven cómo este creyente vive sin desesperación, sin desasosiego, sino que sabe que Dios ha hecho algo con él y que Dios lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque tiene presente ese altar que hizo una vez y dice, si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer hoy y lo volverá a hacer mañana. Yo vivo confiado y feliz porque mis ojos están puestos en ese altar y yo voy constantemente y le doy gracias porque aunque yo todavía no veo la respuesta, tú lo hiciste antes, tú lo haces ahora y lo volverás a hacer en el futuro. Ese es el creyente que confía en el Señor. Y las demás personas lo ven, saben que algo diferente está pasando en su vida. Sabe que esa persona tiene algo que no tienen las demás personas. Está reflejando en su vida ese altar de agradecimiento. Las demás personas lo ven y se dan cuenta que algo es diferente en la vida de esa persona. Algo está pasando en ese corazón porque actúa diferente a las demás personas. Está viendo el altar que está en el corazón de esa persona. Y como cualquier persona que pasa delante del montón de piedras, y que quiere preguntar qué significa ese montón de piedras, cuando un creyente vive en consecuencia con esos altares de agradecimiento que están dentro del corazón, seguramente no le van a faltar personas a su lado que le pregunten, ¿qué tienes tú? O sea, ¿por qué tú estás tranquilo? Si a mí me estuviese pasando esto, yo me estuviese subiendo por las paredes. ¿Cómo es posible que tú puedas tener esa paz si a mí me estuviese pasando eso mismo que a ti? Yo estuviese completamente desesperado y muriéndome la desesperación. Le está preguntando por ese altar. Y allí es cuando nosotros decimos, ¿sabes por qué? Porque hay un altar en mi corazón. Y ese altar significa esto, significa que Dios es mi paz, significa que Dios está al control de todas las cosas. Y ese es el momento en el cual nosotros como creyentes podemos testificar a las otras personas, porque los altares del corazón se ven de la misma manera que la persona veía el altar que levantó Gedeón. Cualquier persona que tenga relación con el creyente, que tiene altares en su corazón y actúa como un creyente agradecido, hermano, va a despertar la curiosidad de aquellos que vean su vida y su testimonio y será pie para que nosotros podamos compartir eso que por gracia hemos recibido. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Nosotros queremos presentar nuestras vidas delante de tu presencia y te damos gracias porque esta historia que estamos aprendiendo de la vida de Gedeón y de cómo edificó ese día ese altar, la podemos aplicar a nuestras vidas y entender
Dios maravilloso, que también necesitamos levantar altares en nuestro corazón, en nuestra vida, que necesitamos recordar, como decía el salmista, todos los días de nuestra vida lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre Santo,